López y Martínez Plaza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 28 de marzo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Queremos desearle muchos años de existencia a la radio La Nueva República, que transmite desde el portal www.lanuevarepublica.org, porque cumplió 8 años de transmisión ininterrumpida y con la óptica ciudadana. Ellos nos hacen favor de replicar nuestro programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, todos los lunes a las 5 de la tarde. Teclee www.lanuevarepublica.org y les deseamos larga vida. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Bueno, también aprovecho para darles una importante felicitación a nuestros compañeros que hacen esta labor de mantener informada a la sociedad a través de medios alternos de comunicación. La Nueva República, que sigan transmitiendo por muchos años más. Y enviamos un saludo a todos los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El semiesclavismo de los jornaleros agrícolas persiste a lo largo y ancho de México porque las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federales y estatales no realizan su función de supervisar que los patrones cumplan con las obligaciones de otorgar salarios dignos, pagos de horas extras, jornadas de trabajo de 8 horas y seguro social, vivienda, entre otros. En entrevista con Frecuencia Laboral, la investigadora del Colegio de la Frontera Sur, doctora Marta García Ortega, sostuvo que en los 5 años que tiene investigando las condiciones de sobreexplotación de los jornaleros agrícolas de México, de Guatemala y Belice, en los estados fronterizos del sur del país, no se topó con ningún inspector del trabajo. En el caso de los jornaleros agrícolas que se dedican al corte de la caña de azúcar, que es el sector en el que yo estoy enfocada, investigo desde hace como 4 años, 5 años, podría decir que esta situación es aún más grave, sobre todo cuando se trata de los trabajadores agrícolas internacionales que vienen a los ingenios de la frontera sur, a las zafras. Vienen trabajadores guatemaltecos al corte de caña, muchos de ellos de extracción indígena, y también afrodescendientes del norte de Belice que llegan a los ingenios de Quintana Roo. Está otro ingenio en Tenosique, que es un municipio de fronterizo con Guatemala, y otro ingenio en Campeche, el ingenio de La Joya, en el municipio de Champotón, donde prácticamente el 50% de la mano de obra que se ocupa para la zafra es de origen guatemalteco. Al ingenio de Quintana Roo llegan trabajadores oriundos, la mayoría indígenas también del norte de Chiapas. Tenemos importantes grupos de trabajadores de origen chol, celtal, tzotzil, que vienen anualmente al corte de caña, y digamos de la costa oaxaqueña, los zapotecos, que llegan también a esta parte de Quintana Roo a trabajar. Tenemos nahuas de Veracruz, nahuas de Puebla, que han venido a las zafras de aquí, de esta parte del país. Esta condición migratoria los convierte en unos sujetos laborales vulnerables por la falta de derechos, y los jornaleros vienen aquí sin documentos. Sin embargo, aún con documentos, estos trabajadores sufren algunos abusos de parte de los contratistas. Es una fuente de abuso. Pero en el caso de los que son mexicanos, ¿ahí ellos sí pueden reclamar sus derechos? ¿En dónde radica la vulnerabilidad de estas personas? La falta de contratos. No hay una supervisión de estas relaciones laborales ni de las condiciones en que trabajan estos jornaleros agrícolas en el país. Y hablo concretamente en el caso del azúcar, donde alrededor de 80,000 trabajadores que se dedican a la zafra padecen esta situación. De acuerdo a las investigaciones que tú hiciste, ¿las autoridades laborales estuvieron en alguna ocasión presentes supervisando esto o nunca
nunca van para allá. Yo investigo en 7 ingenios del país del sureste y puedo decir que no me he topado con ninguna autoridad laboral. Solo en el caso del ingenio de Huixtlas pude ver algunas mantas, ¿verdad?, en las galeras prohibiendo el trabajo infantil y de mujeres en lactancia. La investigadora del Colegio de la Frontera Sur detalló que hace por lo menos 40 años que los investigadores han publicado libros en los que detallan cómo se dan las condiciones de semiesclavitud de los jornaleros agrícolas. Sobre todo han publicado lo que ocurre en el norte del país, pero ella dice que lo mismo ocurre a lo largo y ancho del país y en la frontera sur, donde han plasmado por escrito pues cada violación a los derechos humanos laborales. Bueno, dice que el problema principal es que no hay contratos de trabajo por escrito donde se establezcan condiciones mínimas de dignidad laboral, y al jornalero que protesta por esta situación o reclama sus derechos, simple y sencillamente lo ponen en una lista negra, lo acusan de comunista y ya no le dan ocupación. La doctora Marta García detalló que sus investigaciones demuestran que en el caso de los cortadores de caña hay enganchadores que les prometen muchas veces sin cumplir un pago inicial de 3,000 pesos, y una vez que tienen el trabajo los productores de caña les pagan 35 o 38 pesos por cada tonelada, lo cual obliga a toda la familia, la esposa, los hijos y menores de edad a ayudarle, pero sin cobrar, para juntar entre todos el ingreso mínimo diario de 150 pesotes. Un cortador de caña promedio debe acumular 5 toneladas al día. Cada tonelada de corte de caña está entre 35 y 40 pesos. El precio varía según la región cañera y los trabajadores arguyen que este precio durante mucho tiempo se ha mantenido. Entonces un cortador necesitaría tener este salario, ¿no?, de 150 pesos, o sea, 5 toneladas de caña para poder tener 5 por 3, 15, 150 pesos diarios. Ahora, este salario no es, digamos, seguro, porque los trabajadores, como están a destajo, están en un modelo a destajo, es decir, ganan por lo que cortan. Si hay días en que llueve, que aquí en el sureste puede llover por semanas, los trabajadores no salen a trabajar. ¿Y qué pasa? No se les paga. Entonces esos días no comen. Digamos que esa es también parte de la condición que tiene que ver con los derechos laborales, que no se les da seguimiento a esto tampoco. Bueno, es importante señalar que hoy está saliendo a la luz pública algo que se viene por décadas implementado en el país. O sea, continúan las tiendas de raya, continúan la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, continúa la Secretaría del Trabajo, los que han estado de titulares ahí. Por ejemplo, Javier Lozano fue el secretario del Trabajo, el peor secretario del Trabajo en la historia de este país, y que los propios inspectores nunca existen, todo es beneficio a los empresarios. Ahí está Pasta de Conchos, ahí están todas las empresas contratistas que trae CFE, por ejemplo, petroleros, long sourcing que trae oceanografía. O sea, en todo el país ya tal pareciera que fuera una constante de la explotación y violación sistemáticas de los derechos de los trabajadores. Y hoy que sale una contienda político-electoral para las elecciones de junio, todo el mundo dice que va a respetar la Constitución, que van a hacer leyes que beneficien a la sociedad, pero nada más ganan, llegan al Congreso y vuelven a hacer, continúan las mismas prácticas. Claro. Licenciado Luna. Pues esto que dice Martín es importante. El señor Peña Nieto, presidente de la República, dice que no se pueden corregir en meses inercias de todo lo pasado, pero cuando él andaba de candidato, o todos los que andan de candidatos, nunca reconocen esas inercias, sino prometen otro tipo de cuestiones. Y tenemos un poder legislativo que siempre nos vende la idea que hace leyes hermosas, pero que en la realidad son incumplidas por parte de las propias autoridades. Y tenemos autoridades administrativas que dicen castiguen a los corruptos, y tenemos toda una serie de corruptos en todo el país regados en las principales instituciones públicas que no hacen nada. Y así tenemos el caso de los niños, de los adultos campesinos indígenas que trabajan en San Quintín, en Baja California, en Oaxaca, en Chiapas. En todos lados tenemos mineros que no son supervisadas las minas, tenemos trabajadores que no les pagan el salario mínimo y que no registran el seguro social. Tenemos un país de desastre porque tenemos funcionarios de segunda que cobran como funcionarios de primera, y además corruptos. Pues en este mundo de simulación preelectoral, en la Cámara de Diputados, el jueves pasado se hizo un exhorto
a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las autoridades locales también, para que incrementen las medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales y servicios bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas en San Quintín, y también para que se les proporcionen condiciones dignas de salud, de educación y vivienda. Sin embargo, en entrevista con Frecuencia Laboral, la diputada Socorro Ceseñas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, hizo notar que las primeras en hacer como que no ven y como que no oyen son las autoridades del trabajo, porque no hacen inspecciones, y cuando los estudiosos o la propia Cámara de Diputados hacen la labor de documentar los hechos, desechan sus investigaciones. No hay una inspección, hay una violación, o sea, gravísima a los derechos humanos. No los tienen como personas, los tienen como animales, y aparte del acoso, como lo mencioné en mi pase a tribuna. Creo que es algo que no puede permitirse y debe de sancionarse debidamente. Y ya tienen años. No, debería haber una sanción a la autoridad. Tiene que haber sanción a la autoridad, porque ellos son los que tienen que verificar y garantizar el Estado de Derecho y el respeto a los seres humanos que son esos trabajadores. También hay niños. Parece que es una situación generalizada, que las autoridades del trabajo no se dan cuenta de... Sí, no tienen, para empezar, está la muestra con el asunto de las minas, no tienen el número de verificadores necesarios que les permita tener en poco tiempo el haber efectuado la verificación debida y el reporte de violaciones a las normas y luego las sanciones correspondientes. No lo tienen. Y cuando los tienen y lo reportan, está como el tema de pasta de conchos, está el dictamen de la comisión especial, pues lo dejaron pasar. O sea, hay un problema desde la autoridad. Desde la autoridad. Tienen el poder para cambiar las cosas y no las cambian. O sea, ¿cómo es posible que hayan pasado tantos años, más de 40 años desde que se empezaron a hacer los primeros estudios, precisamente en San Quintín, y no se hace nada? Y ahora sí se dan cuenta, ya que viene la campaña preelecciones, pero se dan cuenta que hay esclavos, semiesclavos y sobreexplotación laboral. Entonces, ¿cómo es posible? No, y es una constante. Cada que hay un conflicto, que hay un escándalo que se ventila en los medios de comunicación, lo primero que hacen es, vamos a hacer un exhorto, dicen los diputados, y el exhorto es para que el Ejecutivo lo haga o no lo haga. Sí, no es obligatorio. No lo obliga a hacer nada. Y luego ya cuando el escándalo es mayor, dicen los diputados, hay que hacer una comisión, y esas comisiones es para que nunca se reúnan, para que nunca lleguen al fondo, para que nunca rindan cuentas de todo lo que mal les está administrando este país y de la serie de violaciones que se hace. Entonces, hay muchísimas comisiones que se crean en los congresos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero simplemente es para seguir avalando toda esta serie de criminal, de despojo y de explotación de la fuerza laboral. Así es. Bueno, y ayer mismo en San Quintín, Baja California, como todos sabemos, pues desde el 17 de marzo hubo problemas porque los jornaleros quieren que se les aumente su pago a 300 pesos y que no se les obligue a trabajar 16 horas, como ocurría en la época de don Porfirio, y que ahora pues ya regresó toda la política porfirista de sobreexplotación de los trabajadores mexicanos. Ellos piden trabajo de 8 horas por 300 pesos y la suspensión de maltrato que hay ahí, de acoso laboral. Pero se suspendió la negociación porque el representante de la Secretaría del Trabajo es representante patronal. Es el representante patronal, ni siquiera es el representante de la autoridad, sino de los patrones. Pero cuando le preguntaron que a qué patrón representaba de los que están allá en San Quintín, se indignó porque le dijeron, pues no representa a ninguno de los que están aquí. O sea, ¿con quién estamos negociando? Con nadie. Estaba quedando en el vacío toda la negociación. El representante patronal de la Secretaría del Trabajo se indignó y se fue. Los dejó ahí sentados. Y de acuerdo a otra información que nos proporcionó vía telefónica la licenciada Marisol Pérez, integrante de una célula del Yo Soy 132 en Ensenada, Baja California, no ha estado presente en la negociación una parte imparcial de la Secretaría del Trabajo, ni los representantes de las empresas. Solo se han presentado el representante patronal de la Secretaría del Trabajo, que ayer se levantó de la mesa, por lo que los trabajadores agrícolas piden que haya respeto y una intención real de resolver a fondos sus demandas.
Hoy sale publicado ahí en algunos diarios que un hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tiene uno de los ranchos más importantes en Ensenada y es el que se opone a que se les respeten los derechos a los jornaleros, se aumente el salario, se fijen las 8 horas de trabajo, se les pague el tiempo extraordinario y se les dé la seguridad social. Entonces, a cada violación de los derechos de los trabajadores siempre hay un funcionario metido ahí o familiares de los funcionarios que son los que terminan beneficiándose con esta explotación de la fuerza laboral. De hecho, la historia de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, es la narración de una serie de historias de corrupción, de injusticia, de colusiones entre funcionarios, empresarios y hasta delincuentes comunes para despojar a las familias de sus bienes, para despojar a los trabajadores de sus derechos y para despojar a la nación de sus riquezas, ¿no? Por otra parte, ahí en San Quintín hay que recordar que todavía hay 22 jornaleros agrícolas que fueron detenidos porque se manifestaron el 17 de marzo del 2015 con estas demandas de aumento a 300 pesos por jornada de 8 horas y no de 16 horas como ahora los obligan a trabajar. En esa protesta hubo provocadores, hubo asaltos, hubo destrozos y a ellos los están acusando de haber hecho esto, pero dice la abogada que se presentó voluntariamente del Yo Soy 132, Marisol Pérez, que ellos estaban a 25 minutos de distancia de donde ocurrieron los hechos de los destrozos a donde estaban ellos manifestándose. Entonces no hay que sostenga esas acusaciones y por lo tanto va a interponer un amparo porque en realidad los están deteniendo por hacer uso de su derecho constitucional a la manifestación y a la protesta pública. Bueno, en otra información, el pasado miércoles 25 de marzo de este año, el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa determinó la inconstitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, al señalar que las autoridades deben de abstenerse de acusar por delitos penales o de otro tipo a los quejosos por el simple hecho de manifestarse. Bueno, en un comunicado que difundió el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, firmado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, donde están integradas varias organizaciones de derechos humanos y de derecho a la libertad de expresión, ellos han encabezado la lucha contra las leyes Bala y las leyes Garrote y la Ley de Movilidad, que han intentado imponer los gobiernos del PRI, PAN y PRD en distintos estados. Señalan que esta resolución se suma a otras 7 amparos concedidos entre noviembre del 2014 y enero del 2015 que han beneficiado a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y del medio académico, y también el ESME se amparó y ganó también. Entonces, bueno, pues vamos avanzando. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el responsable de que sean reales las promesas de empleo y condiciones laborales dignas que se hacen a un trabajador reclutado en México con fines de ocupación en un lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 100 kilómetros? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos llamadas del auditorio. Ramón Ramírez de Morelos dice que sigue la conquista española, el despojo a la nación. Calderón y Peña Nieto reforman la Constitución para el saqueo, opina él. Fernando López de Naucalpan pide que informemos qué ocurre en la Universidad Obrera, si ya les dieron su subsidio o no. Esa información la tenemos más adelante. Y Aurora Sandoval Coacalco, qué buen programa, los felicito. Muchas gracias. Víctor Hernández Herrera nos llama, dice: en la reforma en telecomunicaciones se sobreentendía que nuestro saldo a favor iba a durar un año. Fui a Profeco a dejar mi queja y la redacción es tal que prácticamente no cambió nada. Todas las reformas son una mentira que no beneficia al pueblo. Los diputados y senadores las aprueban sin revisarlas ni discutirlas. Hilario Trinidad, ahí dice: hay 9.500 despedidos de oceanografía. El SAE no puede cobrar los 15,000 millones de pesos que le deben. La democracia y transformación de Pemex es pura tinta. Ernesto Brambila saluda a todos los que estamos aquí en Frecuencia Laboral. Muchas gracias por sus llamadas y comentarios.
lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Queremos también saludar a los colaboradores voluntarios, a Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, a Joel Hernández el Popeye, a Andrea Luna, quien nos está haciendo favor de contestar sus llamadas, y al licenciado Jesús Luna, quien está aquí presente también respondiendo a algunas preguntas del auditorio. Martín y Lourdes Martínez, aquí estamos para servirle. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. Martín, ¿qué tal? Aquí, ¿cómo estamos? Pues hay muchas llamadas, y entre ellas de trabajadores que piden su opinión y asesoría. Nos llama Jorge Aragón, dice: buenos días, soy empleado encargado de una tienda de autoservicio, trabajo todos los días y solo el día martes me presento 4 horas a laborar. Firmé un contrato a prueba por 2 meses y ya no firmé contrato después de 5 meses. Sin contrato, el dueño dice que firme 2 contratos y a cambio me da de descanso el día martes. No he firmado, pero creo que me van a despedir, no tengo seguro. Dice, ¿se puede hacer algo para que no lo despidan? Pues para que no lo despidan, pues solamente creo que es la capacidad de organización que tengan los trabajadores, de hacer un frente común y evitar ese tipo de situaciones. 2, creo que este espacio que brinda Frecuencia Laboral es importante que los trabajadores lo utilicen adecuadamente, porque es una denuncia ante la opinión pública de la falta de autoridad que hay en este país. Pero 3, lo más importante es que los trabajadores tenemos que empezar a sopesar entre defender nuestros derechos o vivir una vida constante como la están viendo cientos de miles de trabajadores, con promesas vagas de funcionarios públicos, de presidencia, de legisladores, que vamos a vivir mejor por las reformas, y defendemos nuestros derechos como trabajadores, o pues no tendremos más que seguirnos un poco en la desesperación de estarnos quejando y tratar de hacer algo. Al respecto, no se puede hacer absolutamente nada antes de que pudiera ser el hecho que lo despidieran. Si lo llegan a despedir, lo que les sugiero es no firmar ningún documento. Inmediatamente, ya sea a través de este espacio, con todo gusto lo podemos asesorar, o acuda a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuyo servicio es gratuito, a presentar su denuncia para que se levante una demanda en contra del patrón que está abusando de los supuestos beneficios de la ley de los contratos a prueba. Licenciado Luna, dice él que tiene un contrato a prueba, que fue uno de los nuevos conceptos que metieron con la reforma laboral. Así es. Y dice la ley que en los casos de contrato a prueba, con que el patrón decida que ya no quiere a su trabajador, lo puede correr, con la sola opinión del patrón, que fue una de las cosas que más criticamos aquí, y que se negaron bajo cualquier circunstancia los diputados a quitarlo. Efectivamente. En ese caso, ¿tiene alguna posible defensa el trabajador? Sí, porque también el contrato a prueba está supeditado a que no sea un trabajo que se requiera en el centro donde se desarrollan las actividades, que sea un trabajo también de eventualidad, o que el trabajador no demuestre la aptitud para la que fue contratado. Es decir, si yo fui contratado como cajero y no demostré esas habilidades, pues entonces sí tienen razón, pero si demuestro las habilidades, no basta que el patrón diga, te me vas. Es un mecanismo que los patrones utilizan con mucha frecuencia para evitarse obligaciones fiscales, obligaciones ante el Instituto de Seguridad Social Infonavit, pero también es una situación que lamentablemente los que promovieron este artículo fueron los que se dicen representantes obreros de la CROC, de la CTM, de la FESTE, que es lo más lamentable, que todavía tengamos ese tipo de supuestos líderes que nomás se benefician y les interesa poco los trabajadores, pero creo que sí se puede hacer mucho. El problema es aquí que los trabajadores ejerzan sus derechos. Esta reforma laboral que hicieron, pues prácticamente fue para facilitarle al patrón los despidos y abaratar el despido. Sí, que no tengan obligación de liquidar a nadie, ¿verdad? Y aquí, bueno, lo importante para todos los trabajadores es continuar en la defensa jurídica, es muy importante para no dejar perder sus derechos que se tienen conforme a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales, pero la más importante es la lucha política. Lo que decía el licenciado tiene muchas razones, cómo organizarse, cómo
no tener miedo los trabajadores a enfrentar este abuso de los patrones y la complicidad de los gobiernos. Y bueno, hay alternativas que se están dando, como la nueva Central de Trabajadores, que está agrupando a sindicatos democráticos e independientes y está organizando también a trabajadores que no tienen sindicato. Muy bien, pues nos vamos con más información, pero antes quiero darle un saludo a David Muñoz, quien está en los controles técnicos y hace posible que usted pueda escucharnos en su hogar. El jueves 26 de marzo del 2015 se cumplió medio año de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, tras una persecución y represión en la ciudad de Iguala, donde estaban denunciando la intención del gobierno mexicano de desaparecer las normales rurales. De hecho, esa era el motivo de sus campañas que hacían por todo el país. Tomaron algunos camiones y de ahí se derivó toda esta represión. Entre los estudiantes desaparecidos había un ex alumno de la Universidad de Chapingo, por lo que hoy una comisión del Sindicato de Trabajadores Académicos de esa casa de estudios fue a Ayotzinapa, Guerrero, en donde participará en un acto político para reclamar que se preserve la educación para los hijos de campesinos pobres en las escuelas normales rurales. Mi nombre es Eunice Serra López, secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. Nuestra tesis acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues ya lo han dicho varios analistas, varios políticos, varios integrantes de los derechos humanos, es que al gobierno no le conviene seguir manteniendo a las normales rurales, porque es una parte y una especie de oposición. Eso es básicamente la tesis que nosotros estamos manejando. La política del gobierno es desaparecer las escuelas públicas y, por supuesto, las normales rurales, porque ahí incluso los muchachos llevan todo un seminario de formación política, ¿no?, desde el principio. Y los muchachos en las normales rurales tienen un acercamiento muy sentido con la gente del pueblo, con las comunidades, con los campesinos principalmente. Bueno, ellos hicieron toda una investigación, todo un análisis sobre las escuelas normales rurales que intentan desaparecer, y ahora existen 16 escuelas normales rurales en todo el país, pero había 60 hace bastantes años, como 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido desapareciendo? Y su tesis es esa, que entre otras cosas la represión se vino por... Ellos estaban haciendo resistencia para que no pudieran desaparecer las normales rurales, y de ahí se desató toda esta represión. En el estado de Hidalgo es muy claro un ejemplo, ¿no? La escuela rural del Meche Hidalgo, que tiene más de 8 años cerrada, y la cerraron con el supuesto que la iban a arreglar, pero llegaron por la noche, igual los policías estatales, federales, tomaron por asalto las instalaciones. A los estudiantes los echaron porque allí era un internado, y bajaban los estudiantes de la sierra, de toda la zona de las comunidades campesinas, los echaron. Después la negociación con el gobierno, con los estudiantes fue, y con los dirigentes ahí que había de esa organización, cerrarla para mantenimiento, y así ya lleva 8 años. Cerrada. Bueno, porque uno de los argumentos del gobierno es que de ahí salen guerrilleros y sale gente opositora al sistema, pero en el estudio, lo voy a publicar aquí en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, señala que de ahí también han salido políticos del PRI y del PRD que están ahorita. Pues lo que les preocupa a estos neoliberales en el poder es que la gente conozca sus derechos, conozca su constitución, tenga una visión más amplia de lo que está pasando. No quieren que la gente aumente su nivel de conocimiento, porque de esa manera pues siguen despojando a los mexicanos del petróleo, del agua, de su territorio, de sus derechos laborales, y no da pauta a una mejor organización y equilibrio entre los factores, ¿no? Pero creo que también la sociedad se está cansando por esta terrible desigualdad que se está creando a partir de esta política económica capitalista. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Nos preguntan qué opinamos del caso Aristegui. Bueno, lo dijimos hace 2 semanas, que lamentábamos mucho que se cerraran espacios donde hay libertad de expresión, porque una sociedad donde no hay crítica al gobierno, pues el gobierno
es más libre de cometer tropelías. Entonces la sociedad tiene que participar de manera crítica, ya sea mediante la protesta social o mediante medios alternativos que den a conocer información que no dan a conocer los medios oficiales. Hicimos votos porque regresara Carmen Aristegui a su espacio y pues ojalá se reabra ese espacio. Bien, nos llamó también Rocío Aguilar, dice, tenían a las personas en condiciones infrahumanas, ¿y dónde está el gobierno? El gobierno está entregando al pueblo de México para que las empresas lo tengan como esclavo. Hay que unirnos porque solo la unidad y organización nos sacará adelante. Y manda un saludo a todos los que estamos transmitiendo. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre qué hacer en casa antes de salir de vacaciones. En estas temporadas de vacaciones se incrementan los incendios de casa-habitación en un 20%. Esto es porque si se inicia un conato de incendio, no hay nadie para sofocarlo y para cuando los vecinos se dan cuenta, puede ser ya demasiado tarde. Si usted piensa salir de vacaciones esta Semana Santa, estaría bien que siga estos consejos para evitar sorpresas desagradables. Cierre la válvula principal del gas. Si es necesario, suba a su azotea y cierre la válvula del tanque estacionario. Cierre la llave general del agua y baje el interruptor general de la energía eléctrica. Cierre bien sus ventanas y puertas y disfrute de sus vacaciones. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. La historia de mujeres que defienden sus derechos laborales es una cápsula que iniciamos el 7 de marzo con motivo del Día de la Mujer, y nuestra intención es resaltar que esa conmemoración surgió en memoria de las trabajadoras textileras que perdieron la vida reclamando sus derechos laborales. Hoy les presentamos la historia de cómo los trabajadores y las trabajadoras técnicas y manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia conquistaron el derecho a una plaza de trabajo y al aumento salarial por escalafón y al derecho a una pensión. Hola, yo soy Lidia Salazar, ya estoy jubilada. Yo fui trabajadora del Instituto Nacional de Antropología desde 1977. Cuando yo ingresé, había iniciado un movimiento sindical. Los trabajadores habían logrado expulsar a los charros de su comité ejecutivo. Estaban luchando por el reconocimiento de su comité electo de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue un momento reivindicativo básico. Resulta que el 80%, 85% de los trabajadores estaba en lista de raya. Esto significa que eran listados donde se les pagaba la nómina y que no tenían ningún derecho laboral, hombres y mujeres por igual. Había gente que ya tenía más de 10 años laborando y no gozaban de ninguna prestación, de ningún tipo, ni siquiera de seguridad, ni de servicio médico, absolutamente nada. El movimiento se inscribió en la reivindicación completa de los derechos laborales, de los derechos salariales, de los derechos de horario, de los derechos de igualdad salarial para hombres y para mujeres. Así que yo llego en un momento de insurrección sindical. Yo era muy joven, tendría 21, 22 años. En los años 77, 78, iniciamos una lucha por la firma de condiciones generales de trabajo propias y la logramos. Había habido ya un primer avance, unas primeras condiciones que tenían muchas limitaciones, así que la definitiva, que es la que me toca a mí participar fuertemente, logra condiciones generales de trabajo plenas, completas. Y cuidamos, por supuesto, que no hubiera ninguna distinción en los derechos de trabajadores, varones y mujeres. En 1983 ya se habían logrado las plazas, un trabajo permanente, derechos laborales, condiciones generales de trabajo. Ahora contamos con un escalafón que perfilaba como cerca de 50 puestos diferentes que en diferentes niveles. Para 1983 me tocó el honor de ser electa
por los trabajadores como su secretaria general. Es la primera mujer que participó en este nivel de dirección de un comité ejecutivo. Martín, esta semana tuvieron negociaciones con Gobernación. Sí, es muy importante explicarle a los trabajadores y al público que nos está escuchando y que han participado y respaldado la lucha del ESME. Estamos negociando con un gobierno que también fue parte de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro. Varios de los que hoy son secretarios de Estado eran diputados o senadores en el momento de la extinción. Entonces, siempre tenemos que observar que la contraparte del ESME pues son los que han promovido la reforma laboral, han promovido la reforma energética para despojar a los mexicanos de la electricidad, del petróleo, del gas y de todos los servicios que obligadamente el Estado los tiene que proporcionar. Esta semana, el miércoles, tuvimos una reunión en la Secretaría de Gobernación y queremos señalar que ahí pues la Secretaría del Trabajo, por parte del subsecretario Rafael Lavante, que viene desde la administración de Javier Lozano, preparó un decálogo para condicionar la negociación. Porque si hacíamos movilizaciones nos cancelaban la concesión, que si organizábamos a trabajadores cancelaban la concesión para esta empresa de generación, que no tenemos derecho a poder demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo directo, que no tenemos derecho a organizar a los usuarios para defender el servicio público de electricidad. Entonces hay que caracterizarlo porque lo volvieron a subir en la mesa el pasado miércoles, esos temas, lo cual la dirección del sindicato lo rechazó categóricamente, y también plantearon renegociar o revisar las condiciones en lo que se va a echar a andar las plantas de generación de luz y fuerza, principalmente el tema del precio y el porteo. No llegamos a ningún acuerdo el miércoles por la tarde. Hubo otra reunión el jueves en la Secretaría de Energía para revisar esta parte. También la Secretaría de Hacienda subió un tema en el cual el SAE, que fue nombrado como liquidador en el decreto, no quiere asumir su responsabilidad de entregar los bienes cuando él es el administrador de todos los bienes de luz y fuerza. Al final se corrigió esa parte, el SAE será el que firme la entrega de los bienes para que sean utilizados por parte de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos se aferraban al tema de un convenio en comodato de entregar, y ese incomodato pues no nos sirve porque no puedes hacer ninguna corrida financiera para que funcione un negocio, porque el día de mañana te lo quitan, ¿no? Con la mano en la cintura. Entonces se quitó, ya no está más en la mesa este tema del comodato. Los abogados están revisando el documento que nos van a entregar. Ya no hubo ninguna negociación en energía sobre el precio del kilowatt hora al cual lo podemos ofertar al mercado, y creo que en los próximos días tendrán que entregar ya el documento final para llevar a nuestra Asamblea General. Fueron 2 días complejos, difíciles, pero al final, bueno, también la comunicación de la dirección del sindicato a nuestra base, el respaldo de los usuarios también, de organizaciones sindicales, ha servido que la correlación de fuerzas esté cambiando, y creo que vamos en una negociación que pronto vamos a poder anunciar a los trabajadores y bueno, también a los usuarios, porque tenemos una propuesta para los usuarios a partir de la incorporación de los trabajadores en la generación eléctrica. Bueno, pues van avanzando entonces. Sí, creemos que este miércoles y jueves, el jueves ya cerramos prácticamente la negociación, estarán preparando el documento que nos deberá entregar la Secretaría de Gobernación de manera formal para que nosotros lo llevemos a la Asamblea General. Bien, pues ojalá y ya que se resuelva ese problema, y también para el gobierno se le quitaría un peso de encima, porque tanta protesta social por tanto desempleo no le conviene a ningún gobierno. Sí, además en el contexto de las elecciones, que hoy pregonan y dicen que es un ejercicio de la democracia en el país, y la democracia no es ir a votar. La democracia es que respeten tu constitución, que respeten tus leyes, que respeten lo que México forma parte en tratados internacionales y que te respeten tus derechos como trabajador y como mexicano. Eso es la democracia en un país, que haya pues la división de poderes, que hoy vemos que todo se acumula pues para un solo poder, que es el ejecutivo. Todavía el viejo presidencialismo de que el Congreso levante en la mano y la Corte avale todo, eso no puede ser en un país que se dice ser democrático, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a reír
para no llorar. Ay, mamá. Para no llorar. Ahí va. Déjenme cantar, aunque la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar porque la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consultaron al director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Pedro Ángel Contreras López, por la difícil situación de los bajos precios del petróleo, y los diputados panistas Glafiro Salinas y Lourdes Medina dijeron que pues ahora mejor hay que orientar los esfuerzos hacia las maquiladoras y a otras zonas de desarrollo en el sureste del país, porque pues ya el petróleo no funcionó. Eso después de que paradójicamente el PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza nos prometieron a todos los mexicanos que vendría el desarrollo y la generación de empleos con las reformas estructurales que aprobaron para entregar el petróleo y la electricidad a las transnacionales, y ahora reconocen que no funcionó. Pero es increíble, reconocen que no funcionó y siguen en su ronda cero, siguen en las licitaciones, o sea, siguen entregando el petróleo. Si no funcionó, ¿para qué sacarlo? ¿Para qué entregarlas a los privados? Pues sabemos que ahora es para privilegiar a un grupo de empresas multinacionales donde seguramente muchos funcionarios forman parte de ella, ¿no? Y la ronda cero, que fue como la primera etapa de poner en licitación la explotación en áreas marinas del petróleo, ya pasó a la ronda 1, que es la selección de las empresas. Bien, el director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Contreras López, les respondió que deben prepararse para un periodo relativamente largo de precios bajos del petróleo, y advirtió que también se debe de estar preparado para una baja de la plataforma de producción petrolera a corto plazo, pues las contrataciones de la ronda 1 para explotar crudo en aguas profundas no tendrán efecto inmediato. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Ahí va. Déjenme cantar, aunque la pena no duela tanto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bueno, otro tema que podría ser para reír, para no llorar, es que el lunes 23 de marzo del 2015, afuera del Senado de la República, se plantaron varias organizaciones populares para exigir que se resuelvan sus demandas de agua potable, vivienda, tarifas eléctricas y despojos de tierra, pero los senadores no los recibieron, sino que solo mandaron asesores de la Comisión de Derechos Humanos que les prometieron una reunión con los senadores, pero este viernes los senadores se fueron de vacaciones y no regresarán sino hasta el 6 de abril del 2015. Los manifestantes anunciaron que van a mantener su plantón y aquí les presentamos parte de las demandas que están ellos haciendo. Soy Ricardo Mejía y soy integrante de Izquierda Democrática Popular, una organización integrante del Foro de la Izquierda Proletaria. Somos los que estamos en plantón. Traemos una serie de demandas, somos diferentes organizaciones que venimos, algunas del Estado de México, de aquí del Distrito Federal, de San Luis Potosí, de Puebla. Principalmente demandas que tienen que ver con la libertad de un compañero dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes de Puebla, el compañero Rubén Sánchez Arabia Simitrio, y su hijo. También estamos pidiendo el esclarecimiento del asesinato del compañero Gustavo Salgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario, asesinado en el estado de Morelos. Y obviamente una serie de demandas de las organizaciones que tienen que ver con servicios para colonias marginadas. ¿Qué les han dicho aquí en el Senado? Nada concreto, ellos se comprometieron a abrirnos una mesa, pero hasta ahorita no nos han llamado, no nos han recibido. Concretamente un asesor de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora Angélica de la Peña. Pablo Héctor González Loyola Pérez. Yo soy presidente del Comité Ejecutivo de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. Nuestra sede está en Querétaro. Venimos de comunidades campesinas y colonos y comerciantes populares del estado de Querétaro y del estado de Guanajuato. Estamos denunciando en este plantón el caso del despojo que se pretende hacer a campesinos de Rancho Largo, municipio de Tequisquiapan, por el regidor panista del municipio de Tequisquiapan, Gustavo Pérez Rojano, avalado por el señor Diego Fernández de Ceballos, y también campesinos del municipio de San Luis de la Paz. Han pretendido hacer ese despojo para fraccionamiento residencial, para zona industrial. Entonces ese es el motivo del despojo de tierras que son ejidales.
pues tenemos más información sobre la Universidad Obrera, Martín. Sí, hace 3 meses que la Universidad Obrera de México no recibe el presupuesto que le otorga la Secretaría de Educación Pública, por lo que el martes 24 de marzo marcharon para solicitar una explicación. Escuchemos al maestro Elías Aguilar de la Universidad Obrera de México. No se ha recibido durante 3 meses el salario, se ha tenido que hacer una movilización el día martes pasado y se logró que se abra una mesa de negociación para ver la posibilidad de superar esta problemática, poder recibir el recurso de la obrera que año con año reciben. De lo contrario, son más de 50 familias junto con estudiantes y trabajadores que están pasando por el momento una situación difícil por el peligro del posible cierre de la Universidad Obrera de México. Sin embargo, creo que eso ya se está a punto de superar y esperamos que en días próximos, a través de la negociación con la SEP, se pueda ya finalmente liberar este recurso. ¿Cuál es el monto de los recursos? El mayor porcentaje que se utiliza del recurso, ¿verdad?, es en salarios precisamente a los maestros, a los trabajadores, tanto de intendencia, de mantenimiento. Tiene un monto aproximado de 17 millones y fracción, que es lo que recibe la Universidad Obrera de México. Pues es lamentable que les detengan el presupuesto para el pago de salario de los trabajadores, pero también es lamentable que la política interna del funcionamiento de la Universidad Obrera se base en despidos de trabajadores que denuncian que hay ciertos niveles de corrupción en el manejo presupuestal. Algunos comentan que incluso están familiares de la maestra Adriana Lombardo, que están beneficiándose con un presupuesto bastante alto y sobre todo, bueno, que son maestros de probada calidad y de valores éticos muy profundos los que fueron despedidos de ahí de la Universidad Obrera. Es lamentable, ojalá que lo puedan resolver también. Sí, que transparenten el recurso, que ahora van a estar con la nueva ley de transparencia, van a tener que transparentarlo, pero si no lo transparentan no hay castigo fuerte, hay un castiguito, nada más. Bueno, en más información, el próximo 31 de marzo del 2015 se cumple el plazo fatal que dispusieron los diputados federales para aplicar su plan de austeridad, pero dice la diputada María Luisa Alcalde que todo es parte de una simulación porque no le van a quitar ni un quinto a sus dietas. Si vamos a entrar a la austeridad, entrémosle pues en serio. En primera, con la cantidad de recursos que reparten a los grupos parlamentarios y que no se sabe, por lo menos 1 millón de pesos reciben cada uno de los grupos parlamentarios mensualmente para gastos de no sé qué, más 100 y tantos mil por diputado que van al grupo. Entonces es un montón de millones de pesos que se podrían reducir porque incluso no son utilizados ni siquiera para las tareas de la Cámara, cosa distinta del personal contratado. ¿Y para qué la usan? ¿Esos recursos para qué los usan? Esos recursos ni siquiera se justifican, ni siquiera se sabe para qué se usan, cada quien lo designa para lo que quiera. Y obviamente, pues te voy a decir a dónde se van, o sea, las elecciones, publicidad y hasta compra del voto, me aseguraría que llegan esos recursos. Yo creo que sí hay que irnos a un recorte presupuestal que empiece por el mismo salario de los legisladores, que se vaya por las subvenciones extraordinarias que se dan a los grupos parlamentarios, que se vaya por eliminar contrataciones, porque hay muchos aviadores, porque muchas de estas plazas se utilizan para favores políticos, ¿no? Y definitivamente a las dietas de los diputados ahí sí no va a haber ni un centavo de recorte. Pues no se ha aprobado nada, pero bueno, nosotros vamos a insistir y por lo menos lo mínimo que pedimos es un pronunciamiento a favor o en contra, porque si no dicen nada, se lavan las manos. En otra información, mientras que los diputados federales van a desaparecer a las comisiones especiales que investigan la contaminación en ríos en México, en Sonora, sigue tomando el caudal de agua limpia, conocido como Los Patos, para evitar que la Minera México los contamine. Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero de la Sección 65, Comisión de Difusión. Y bueno, como es del conocimiento, la lucha de los mineros continúa. Después de la toma del centro de rebombeo Los Patos, donde es abastecida por 89 pozos que administran de agua a Buenavista del Cobre,
pues los trabajadores junto con los pobladores del río decidimos hacer un frente único denominado Todos Unidos contra Grupo México, dadas las circunstancias de que fueron abandonados a su suerte por parte de el empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, quien no nada más les ha mentido, sino que además pues sigue todavía contaminando la fuente del río Sonora, y cosa que ha molestado mucho a los pobladores ribereños desde Cananea hasta la presa El Molinito. Hemos hecho un frente donde cientos de familias están apostándose en un campamento que se encuentra aquí en Los Patos, precisamente por el reclamo de esa justicia de haber levantado la contingencia que fuera denominada como el peor desastre ambiental, sin que hasta la fecha se haya hecho un estudio, un resarcimiento de los daños ecológicos, ambientales y pérdidas para los pobladores. Lamentablemente pues el gobierno sigue protegiendo los intereses de Grupo México, y con esto pues demuestran pues que Grupo México pues hace y deshace, y hoy ante esa situación pues los pobladores en conjunto con la sección 65, que tenemos un movimiento de hace 8 años precisamente por estas condiciones de seguridad que ponían en riesgo la vida de la gente y de los trabajadores, pues hemos decidido estar en un plantón permanente, y es esta fecha hasta el día de hoy pues se llevó a cabo un foro minero donde secciones de todo el país, de toda la república, de 24 estados de la república tuvieron presencia aquí. También estuvieron Steel Gorgeous de Estados Unidos y Canadá, quienes manifestaron todo el apoyo para seguir en este plantón y pues para seguir organizando más el tiempo que sea necesario. Sí, nosotros vemos pues la apatía del gobierno, que hasta la fecha pues no han dado una respuesta clara a las demandas tanto de los pobladores ribereños que fueron afectados en su salud y en lo económico, y pues estamos nosotros haciendo este frente para que el gobierno voltee a ver. Si queremos informarles, hoy se va a llevar a cabo una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, allí en Ferrería. Es una demanda que interpuso el SAE en contra de los trabajadores que tenemos crédito de vivienda, y la presentaron un día antes de que se alargaran los panistas. Primero, ya prescribió; segundo, pues cómo pagas la vivienda si te quitaron el empleo. Pero hoy se va a llevar a cabo, va a estar el grupo de abogados con miembros del Comité Central y compañeros de base. Será a las 10 de la mañana en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y tenemos llamadas. Margarita González de Nezahualcóyotl envía saludos al programa. Magdalena Olivares Reyes de Coacalco dice: soy un usuario y quiero agradecerle al ESME por el apoyo que me brindó cuando metí mi queja. Profeco quedó de venir el 24 de marzo y no llegó. Entonces le llamamos a los usuarios porque todos los sábados se reúnen la Asamblea Nacional de Usuarios en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí se discute y se programan las actividades. Silvano Arango dice: las autoridades del INE sancionan al Partido Verde y en campaña el PRI apoya al Partido Verde. Cuando el PAN estuvo en el poder golpeó a los trabajadores. Dice: el mexicano tiene que despertar. Margarita González: los priistas no quieren la superación del pueblo, quieren impedir la preparación del pueblo. La pregunta es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre quién es el responsable de que sean reales las promesas de empleo y condiciones laborales dignas que hacen a un trabajador reclutado en México con fines de ocupación aquí mismo en el país, pero en distintas zonas? La respuesta es: artículo 28-B señala que las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas según corresponda, conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables, y que las agencias de colocación de trabajadores deberán de cerciorarse de que, inciso A, la veracidad de las condiciones generales del trabajo que se ofrecen, así como las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo. Es hora de irnos. Lourdes Martínez se despide de ustedes. Agradezco que nos hayan escuchado y los espero aquí la próxima semana. Martín, muchísimas gracias, licenciado Luna, y a todos nuestros colaboradores voluntarios. Buen fin de semana y felices fiestas Pascuas. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.